Dios me dio a mí una esperanza. A mí la vida es incierta, uno ni siquiera sabe si va a alcanzar las metas que se está trazando o no. Sin embargo, en Dios yo aseguro mi vida en Él y que pase de ahí para atrás lo que Él quiera, que me pueda... ¿Cómo se pierde John Luke Callejero? Exactamente. Bueno, John Luke Callejero tuvo muchos sueños, muchas cosas, pero en sí también mucha vaciedad. Llegué yo y empecé a hablarle a la muchacha. Cuando le empecé a hablar a la muchacha me dice que yo soy cristiano, ¿qué va a ser de mi vida? Y además yo sí creo que hay un Dios, yo creo que todo lo que hay un creador y me hacía muchas preguntas. 2008, 2009 que estaban sonando son de acá, tenían tomado todo eso. Claro. Hola gente, bienvenidos, estamos una vez más aquí en la casa del filósofo. Estoy aquí con mi compañero Alfonso el filósofo, te sabe. El TV de Comunicaciones en Buenaventura. Y también nos acompaña el día de hoy un invitado súper especial. Vamos a tener hoy día la oportunidad de tener una entrevista tal vez mucho más edificante, mucho más espiritual. ¿Sí? Con ustedes el día de hoy, John Lugo. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo vamos? Muy bien, gracias a Dios, mi brother. Excelente, manito. Pues estamos aquí hoy día para hacerle unas breves preguntas, conocer un poco más sobre la trayectoria de John Lugos y queremos que ustedes nos acompañen en esta entrevista el día de hoy, ¿vale? John Lugo, sabemos que eres un artista urbano, ¿cierto? Pero también eres cristiano. Sí. Sin embargo, tu amor por la música, ¿cómo nace? Bueno, desde muy pequeño me ha gustado la música, ¿no? Siempre me ha gustado la música. Escuché, por ejemplo, a Vico C, a artistas americanos, lo cual en ese tiempo no había sonado reggaetón, pues, que hubo el boom con la gasolina y todo eso, ¿ya? Sí, sí. Entonces, antes de eso escuchaba también cuentos de la cripta, música así, me encantaba mucho, pero no me había atrevido a escribir, ¿ya? Hasta que un día por allá por el 2005, grupo Real Niggas, yo soy criado en ese barrio, en Alfonso López, por allá pues. Entonces, ellos sacan una canción, una canción que tenía parte de inglés ahí que no me acuerdo muy bien, pero esa canción me impactó y yo dije, wow, pero si los brothers hicieron una canción, yo también puedo crear, yo también puedo hacer una. Y yo bien muchacho, por allá como 12 años, 13, empecé yo como a escribir y me salían unas canciones todas raras, pero yo hacía lo que podía ya. Sacamos un grupo con unos amigos que yo le puse los Bling Bling Boy. Los Bling Bling Boy. Del barrio, sí, éramos unos chamaquitos, 12, 13 añitos y seguimos. Pero el único de todo eso, el único que quedó fui yo, porque en realidad el que más animado estaba era yo. Yo los animé a ellos, pero ellos en realidad más de uno vio que pronto la música no era lo de ellos. Exactamente, pero como si era lo mío, yo proseguí. Y así fue creciendo mi amor por la música. Yo le mostraba mis canciones, por ejemplo, a los Real Niggas, le mostraba mis canciones. O sea que Real Niggas puede ser como una especie de tutor que tuviste en medio de todo tu crecimiento, ¿no? Pues, referentes. Sí, eso, fueron los referentes, aquí locales, ¿no? Porque uno siempre tiene muchos referentes, ¿no? Internacionales, pero locales fueron ellos. Algunos yo le mostraba la canción a Rosny, que ahora es Rosny, en ese tiempo yo le decía Mario, le mostraba la canción a ellos y me decían, no, el chamaco le mete, algunos ya dan una aprobación y yo poco a poco, después me volví freestalero, improvisaba y era como el que improvisaba en el barrio y fui creciendo en todo ello, ¿ya? Y así fue que me desarrollé en lo musical. ¿Cuál fue el acercamiento que tenía la gente mediante a los freestyles y mediante las primeras canciones que fuiste sacando? El acercamiento. Acercamiento. Aceptamiento. Ok, ya entiendo. Yo iba haciendo freestyle y algunos me decían, no, lo hace bien, es bueno. No sabía que tenía ese talento ya. Entonces, cuando iba haciendo los freestyle, les gustaba y todo eso. Después, ahora sí, escribí una canción. Le encantó más. En ese tiempo, yo estaba en un grupo que se llamaba Los Fantasmas, que ahora se escuchan bastante, que a los fantasmas. Nosotros, con unos amigos, fuimos los pioneros en ese grupo, ya que era en sí un grupo que se trataba de lo social y a la misma vez de hacer rumba, ¿ya me entiendes? Y la llenamos, la disco, así. Exactamente, así la llenábamos, pero éramos los fantasmas, o sea, un grupo que tenía que ver con, todo lo social, hacíamos eventos por ejemplo, en el Coliseo, intercolegiados, cosas así, pues, ¿ya me entienden? Pero entre todo eso, aún no había sacado una canción.
Por decirlo así, cuando nosotros estábamos en ese grupo, en el grupo fue que empecé a sacar canciones, ¿ya me entiendes? ¿Como grupal o solista? Ahí, bueno, ahí yo cuando ya por decirlo así, nos desvinculamos los chamaquitos, que los Bling Bling Boys, yo seguí como solista, pero después conocí un amigo que a él le decían Deguero, y después empecé a rapear con él, ¿ya? ¿Y qué? Y ahí sacamos la canción con él y prácticamente en Los Fantasmas nosotros dos éramos los raperos ahí. Los voceros. ¿Cuál fue la luz o cuál fue la inspiración de decir, bueno, estamos en un grupo que ya Los Fantasmas o estamos con otro referente, pero ya es hora de que John Lugo cree su carrera y que John Lugo cree su marca. haga su marca y cree sus canciones? ¿Cuál fue la inspiración o cuál fue la meta que tú dijiste ya es hora? Bueno, primeramente, bueno, yo iba con mis amigos haciendo música, ¿no? Sí. Ahí prácticamente uno lo hacía como hobby. Sí, hobby. Hobby. Salía lo que salía. Eso, lo que saliera, pero con el tiempo ya uno iba visionando, iba mirando, no, yo voy a hacer esto, lo uno, lo otro. Y después con el tiempo es que quedé como solista y ahí yo dije, no, pues yo tengo que aspirar a más, tengo que hacer tal cosa y simplemente nada más me lo propuse, pues, ya, y seguí. Y te dio. Cuando tú viste que, bueno, estamos ya en la cuestión de la música y a pesar de todo, habían otros artistas, porque en el tiempo, Ventura siempre ha tenido artistas que están pegando y se desaparecen, pero vuelven a pegar. En esa ola, cuando tú empezaste a hacer canciones, hubo momentos que se puede decir, te limitaba o te sentiste como bajito porque habían artistas que están más pegados que ti. Le digo algo, yo en ese tiempo hacía música y tenía una confianza tremenda, sí, que yo sentía que hacía música buena, yo sin picármela, pero yo decía, oye, no, lo que yo hago, siento que hago música buena, y entonces yo tenía la confianza de que lo mío, como sea, a la gente le iba a gustar si lo llegaba a ser profesional, ¿ya? Porque en ese tiempo para grabar era un lío, estoy hablándole del tiempo más o menos como 2008, 2009, que estaban sonando Son de Acá, tenían tomado todo eso. Claro. Dios mío. Ese tiempo era el tiempo del perrateo, del paso de perra y como a mí siempre me ha encantado es el rap, entonces era como que yo casi no quería hacer música así, porque yo he sido como un poco más consciente y me gusta la rima una tras de otra y no hace como algo que a veces me pareciera un poco tan fácil, ¿ya me entiendes? Pero ese ha sido mi estilo. Sin embargo, yo trataba de ese estilo, si algún día me colocaba a hacer alguna música como esa, tratar de hacerlo en ese estilo, como rapeado, pero en esa base. O sea que tú, a pesar que habían otros ritmos ya pegados, tú no querías perder tu cultura. Mi esencia, porque mi esencia más que todo es de rapero. Yo escuchaba mucho a Tupac en ese tiempo, Eminem, o sea, todos esos raperos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el doble tempo. Yo rapeo bastante en doble tempo. Exactamente, yo hago doble tempo casi en muchas canciones yo lo hago. Y en este tiempo ya es común, pero en el tiempo de antes, eso casi nadie hacía mucho doble tempo. Sí, exactamente. Ya ahora la gente se ha actualizado y se ha como que funcionado en los diferentes estilos. ¿Cómo nace el John Lugo de ser callejero y ahora como que, bueno, vamos a la calle y vamos a meternos otro rol? ¿Cómo es eso? Bueno, primeramente, no sé si lo dije, yo soy cristiano, ¿ya? El John Lugo callejero tuvo... ¿Cómo se pierde John Lugo callejero? Exactamente. Bueno, John Lugo callejero tuvo muchos sueños, muchas cosas, pero en sí también mucha vaciedad, estaba vacío, muchas cosas que viví, en lo cual marcaron mi vida y yo sentía que me debía acercar a Dios ya, porque sentía que me hacía ese llamado por medio de personas, hasta yo estando solo, me venían los pensamientos así, meditaba. Un vacío. Exactamente, y me venían los pensamientos así, yo decía, ¿a dónde voy a parar yo? O sea, todos los días viviendo la misma rutina, ¿qué va a ser de mi vida? Y además, yo sí creo que hay un Dios, yo creo que todo lo que hay un creador y me hacía muchas preguntas porque yo he sido así, me hago bastantes preguntas, entonces yo decía, Dios mío, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo otro? Y así, sin saber, como que fui obteniendo como una relación con Dios sin ser cristiano todavía, nada más así, como hablándole, sí. Como Dios, y usted está ahí, ¿por qué ve que uno a veces sufre mucho y no lo ayuda? Pues, o sea, yo no lo entiendo, y la siempre me pregunta así. O sea que tú querías pertenecer a lo que es la base cristiana, pero no había
como quien te explicara todas No, preguntas. o sea, lo que me sucedía era que Sí. desde muy pelado a mí me enseñaron a rezar o lo que tenía que ver con las cosas de Dios. A lo católico, pues yo crecí así, pero había muchos vacíos, muchas preguntas sin contestar, muchas cosas. Entonces, con el tiempo, a veces yo estaba parado en la esquina y pasaba un cristiano y decía, ¿le puedo compartir un mensaje de 2 minutos? Y estaban todos mis amigos, éramos como 6, 4 se iban, nada más quedábamos 2. Y ahí lo escuchábamos y cuando empezaban como a hablar, yo decía, oye, pero yo me hacía esa pregunta y ¡pa! Me fue como llamando la atención, ¿no? Cada vez me iba llamando la atención poco a poco el Señor de alguna manera, ¿ya? Y así fue que yo me fui. Fue seduciendo poco a poco. Exactamente, seducción. Hasta un día que yo entendí, pero aunque lo entendí, yo quería seguir todavía pasándola Claro. sabroso según yo en mi carne, ya me entiendes. Yo, no, Dios mío, todavía estoy muy joven y quiero hacer esto y primero lograr esto. Y ahí vino el dilema, porque yo empecé a sentirme más vacío, a pasar más trabajo, a las cosas como ponérseme más mal. Y yo decía, ¿qué está pasando aquí, pues? Entonces, al yo ver eso, yo decía, ¿qué, pues? Uno también, la vida es incierta, uno ni siquiera sabe si va a alcanzar las metas que se está trazando o no. Sin embargo, en Dios yo aseguro mi vida en Él y que pase de ahí para atrás lo que Él quiera, que me pueda, por decirlo así, llegar a hacer que yo alcance. ¿Ya me entiendes? O sea, la verdad yo vi que en Dios es como una seguridad, algo fijo. Sí. Ya, entonces yo dije, yo tengo que buscar, mano. Pero venía el miedo, la pena, y más de una cosa que ahí yo iba a cumplir los 20 años y yo decía, no, pero, y esto, me da pena por esto, y lo de acá, pero a la misma vez yo sabía que lo necesitaba, ¿ya me entiendes? Sí, sí. Y un día yo hice una oración y le dije al Señor, Dios mío, bueno, ya, gana, me rindo. ¿Me rendiste una vez? Sí, ya, pero me rindo, gana, ¿sabe qué? Quiero buscarle, pero me da miedo, me da pena y no sé tampoco cómo es esa cosa de Dios. Así yo dije, no sé cómo es eso y para que yo vaya a dejarlo mal por ahí, más bien envíeme a alguien que me ayude y que cuando yo le diga que no quiero, o sea, que yo le salga con cuento porque yo sabía que yo era un man que hoy día quería y mañana no. Entonces yo decía, cuando yo le diga que exactamente, que no quiero, que esto, que lo uno, que lo otro, él me diga, o la persona me diga, no, mira esto, me dé razones porque a mí con razones me vencen. Sí. Y yo dije, no. Y así, hice eso fue hasta una oración sin saber que había hecho una oración, porque yo no le digo que desarrollé como una hablada con Dios sin saber, hasta que conocí a Dios fue que me di cuenta que todo lo que yo estaba haciendo ahí era hablar con Dios. Como que tu necesidad desarrolló otras cosas. O sea, por curiosidad. Exactamente. Hablar con Dios sin saber. Sin saberlo, nada más haciéndole preguntas a Dios mío, pero es que, o sea, tenía muchas preguntas y necesitaba que me respondieran. Y entonces tenía esa necesidad. Y un día voy llegando a la casa de mi mamá, a mi casa, pues, cuando, estoy buscando comida, pues, y después me llega un amigo y me dice, oye, John, vení, vamos para la esquina. Y yo, espérate. Y ahí yo, que sí, vení. Y fuimos a comprar como algo para comer. Cuando me dice, allá, mira lo que viene allá, pues. Y entonces llego yo y miro, era una chica bonitica. y me dice que yo sé dónde vive. Cuando me dijo así yo me quedé como que ¿serio? No, manito, pues usted sabe dónde vive, pues hagámosle. Llegué yo y empecé a hablarle a la muchacha. Cuando le empecé a hablar a la muchacha me dice que yo soy cristiano, así me dijo. Y yo me quedé como pensando un rato y dije, esta a lo mejor quiere sacarme como de taquito, por eso me está diciendo que es cristiana. Pero ahora no, pero ahora le sigo hablando y le seguí hablando. Nos hicimos amiguitos y tales, pero yo me colocaba a pensar y decía, ¿y si ella es cristiana de verdad? Y yo decía, y la oración que yo hice, o sea, el otro día que yo estaba hablando con Dios, que yo mismo dije, Dios mío, sin que mande a alguien y tales. Entonces yo me quedé como pensando, bueno, nos hicimos amiguitos. ¿No entendiste? Me olvidé de eso. Pasó un tiempo, la muchacha vuelve y me la encuentro. Y ay, ¿se acuerda de mí, mami? Del otro día, sí, ¿qué tal? Y seguimos hablando así. Y la muchacha llega y me dice que lo invito a un culto. Cuando me dijo así, una de ellas, yo dije, no, ya me quitaron las ganas. Como de verdad, sí, de verdad. No. O sea, literalmente no está como que esa tonada de ir mucho a culto. Sí, no, yo todo lo que me mantiene en esquina no tan como en vaina de mucho, no, así no. Dios, pero a su manera. Sí. Así. Literal. Hasta que me invitó. Y yo por ella, por también
la conversación que tuve con Dios el otro día y todo eso me llevaba como a pensar y yo decía, no, yo tengo que hacerle. O es aquí o no es más. Yo le dije, bueno, hágale. Me dijo, él juega a las 7, tal. Yo, bueno. Perita, me voy a buscar. Me buscó. De una vez. No Sí, y yo le había dicho por te dónde cambiaste una vez. sí, yo le había dicho más o menos por dónde vivía y llegó y tal. Todo. Sí, pero es que ella me preguntó, ella me decía, ¿usted por dónde vive? Para yo estar pendiente que si ya lo voy a llevar. Sí. Y fue, yo, me buscó y cuando ¡pam! Yo me fui con ella. Ay, pero para decirle la verdad, ese día que yo me fui con ella, ese día ya tuve muchas respuestas a muchas cosas que me pasaban, que yo dije, no, manito, de verdad yo lo que necesito es Dios. Si no es aquí, no es más. Yo no sé qué va a hacer de mí, pero yo con lo que estoy pasando personalmente y las dificultades que tengo, yo lo que necesito es a Dios. Y cogí y seguí, y hubiese ido al culto y salí con una mentalidad diferente. Me seguía parando en la esquina, seguía en las vainas, pero ya mi mentalidad poco a poco iba cambiando, no sé cómo. Hasta que con el tiempo yo dije, no, me decía mi amigo, John, va para la esquina, no, muchachos, hagan que ahorita vaya, que yo me voy a hacer todo, que acá hay una fiesta, oye, por acá, por la Garriga, por yo, y yo, no, mano, hágale que yo después le llego, sacándole cuento, pues así, y así me voy retirando poco a poco. Ahora que estás en el mundo, esa rumba de la Garriga eso llena en esos tiempos, mano. Era una locura. Ahora que estás en lo espiritual, ¿extrañas algo del mundo? Siempre hay algo, porque no somos perros tampoco. Siempre hay algo que, como que, ¿extrañas algo del mundo? Pero es que algo del mundo. O sea, puede ser cualquier cosa. Porque. Pero que no pertenezca a Dios. No, así no. No hay nada que. No hay nada que diga, ay, yo hacía. Y si lo hago, o sea, algo como que te por ejemplo, ahora que cantas para Dios, cantas para Dios, o que cantas música cristiana. ¿No te pasa que tal vez cuando estás en algún evento, tal vez como que terminas de cantar y dices como que, cuando terminas de cantar, tal vez en el celular la canción era diferente, cuando te bajas de tarima, la atmósfera era otra y tal vez extrañabas ese admita la fama que le da la gente? Yo, por ejemplo, llegué a cantar en ese tiempo, en ferias, discotecas, en ese tiempo, ¿no? Porque ahora eso ya es muy común, ya me entiendes, pero en ese tiempo lo que se manejaba de artista era diferente, ya todo eso. Bueno, llegué a hacer eso, pero yo decía, o sea, bueno, como le decía, canté en feria, en todo eso, pero ahora también uno también canta en diferentes eventos, solo que son diferentes ya. Sí, sí. La vibra, todo es diferente, el ambiente, todo es diferente. Y yo digo, no, pues acá también se tiene lo mismo, solo que uno ya está al lado del que es, del boss. Estoy muchísimo mejor porque Dios me dio a mí una esperanza. A mí personalmente me dio una esperanza, por decirlo así, una salida y una manera diferente de vivir. Entonces yo dije, no. Mira, espera,